poderosa y nos rescates de todo mal. Padre Santísimo, pues te ponemos en tus manos a tu siervo que pasará delante de ti, que hable conforme a la palabra que tú dirás conforme a tu Santo Espíritu. Guíalo siempre, todos los días que le concedas vivir en esta tierra, Señor. Pues en tus manos lo depositamos y estemos atentos, porque el consejo que está escrito en tu palabra es consejo de vida. Ya hemos venido a eso por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a darle la participación a nuestro hermano Javier, que será el vaso que va a ser ocupado, y nuestro Señor Jesucristo nos va a aconsejar a través de ello. Reitero, porque dije mal al principio, sí. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos va a guiar y nosotros somos vasos útiles nomás. Adelante, mi hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pónganse como nos vamos a escudriñar la palabra del Creador. Como dicen por ahí, me agarraron en curva, ¿verdad? No sabía que me... Bueno, bien, amados hermanos, vamos a hablar de la palabra de nuestro Creador, ya que Él nos llama el día de hoy, hermanos, a meditar en ella. Dice un hermoso salmo el músico Asaf. Dice que él no se dio cuenta de los errores que él cometía, hermanos, hasta que vino a dónde. Dice, hasta que vine al templo de Jehová, hasta tu santuario, y a meditar. Entonces me di cuenta de los pensamientos que yo tenía, hermanos. Fíjense que hay algo importante. Nuestro Dios, a través de la palabra, vamos a ir a... Vamos a ir a San Juan 3:16, hermanos. Sí es ahí, ¿verdad? Donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un versículo, hermanos, que nosotros no sabemos de memoria. Creo que es el que cuando nos dicen que digamos un versículo es el que más tenemos, ¿verdad? Ya previsto. ¿Por qué, hermanos? Porque es un versículo tan fácil de aprender, pero tan difícil de entender, hermanos. Dice aquí San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así. Dice, porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Fíjense, dice ahí la palabra de nuestro Dios, que de tal manera nos amó. Y cuando se dice de tal manera, ¿qué quiere decir, hermanos? De una manera incondicional, que no tiene medida, hermanos, que es un amor tan grande, hermanos, que rebasa todos los pensamientos, hermanos, del hombre. Entonces, yo quisiera, hermanos, que fuéramos a otra lectura bíblica para enfocarnos en el tema. San Juan 4:23, hermano. San Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer algo y vamos a reflexionar. Ya sabemos, hermanos, que el amor de Dios es incondicional. Y dice la palabra ahí, fíjense. Dice ahí. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que, ¿qué, hermanos? Que le adoren. Fíjense algo importante, aquí hay un diálogo entre la mujer y nuestro Señor Jesucristo, la mujer samaritana. Hay un diálogo, hermanos, donde Él le dice, miren, más arriba dice, ustedes adoran
¿Cómo dice? Dice, ¿ustedes adoran? A ver, vamos a ir ahí, hermanos. Lo que no saben, ¿verdad? Bien, miren, hermanos. Para adorar a nuestro Dios hay una fórmula. Dice ahí que nuestro Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. El espíritu, ¿qué es lo que hace, hermanos? Nos guía a las buenas obras. Y cuando nosotros actuamos conforme al Espíritu de Dios, entonces nos convertimos en unos verdaderos adoradores. Aquí, hermanos, hay un diálogo. Esa mujer pensaba que en ese pozo, ¿quién lo hizo, hermanos? Jacob, ¿verdad? Y pensaba que en ese monte era el lugar donde se debería de adorar. Y Jesús le dice, mira, no es correcto lo que tú estás hablando, ¿verdad? Pero, hermanos, fíjense la forma de adorar a nuestro Dios, cómo tiene que tener un fundamento. Por ejemplo, esa mujer, ¿qué pasaba con esa mujer, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos. Y cuando la mujer se le acerca, a ver, vamos a ir, hermanos. Vamos a ir, miren. Dice aquí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y a quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense algo importante, hermanos. La mujer samaritana pensaba que ella adoraba a nuestro Dios en espíritu y en verdad, pero nuestro Señor Jesucristo le comienza a decir que no era así, hermanos. ¿Por qué? Porque le dice, pues trae a tu marido. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo ella? Pues es que no tengo marido. Dijo él, pues bien has dicho, porque con el que vives no es tu marido. Entonces, hermanos, para empezar, se deja ver que ella era una mujer que había tenido pues varios maridos, que había cambiado uno y otro, ¿verdad? Se deja ver así. Y aquí dice nuestro Señor Jesucristo, la persona con la que estás ahorita no es tu marido, no estás viviendo correctamente delante de Dios. ¿Por qué nos pone ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos adorando y glorificando a nuestro Dios de una manera correcta, pero en realidad no es así, hermanos. Ella estaba pensando que estaba haciendo bien, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? No. Y qué bueno que lo has reconocido, porque sigue diciendo, miren, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso, hermanos? Porque conocía su vida, hermanos. Por eso yo les dije hace un momento que nuestro Dios conoce nuestros pensamientos y hasta lo más profundo en nosotros, hermanos. No podemos engañarlo. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense algo importante, hermanos. La mujer alegaba que en ese monte donde estuvo Jacob, ahí se debería de adorar. Y dice, y ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, la hora viene en que no nada más aquí, sino en que en todo el mundo, porque la palabra de Dios iba a llegar a toda la humanidad. Por eso dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Es lo que hizo esa mujer con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ella pensaba que la forma en que ella adoraba y se comportaba era la correcta, pero Jesús le hizo notar que no era así, hermanos. ¿Y qué hizo ella, hermanos? ¿Reconoció y recompuso su vida? Sí, hermanos. Sí, ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo cuando viene con nosotros, hermanos. De que nosotros entendamos que la forma en que tal vez lo estamos adorando no es la correcta, hermanos, que algo nos falta y que tenemos de recomponer nuestra forma de ser. Fíjense también, hermanos, que allá en el diálogo que tiene con nuestro Señor Jesucristo con los sacerdotes o los escribas y fariseos, le dicen a nuestro Señor Jesucristo, oye, tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos, ¿para qué? Para comer. Esa era una tradición de quién, hermanos? Era una tradición de hombres, Y nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta también a ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Sí se recuerdan? A ver, les voy a dejar ahora que me digan cuál fue la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hizo a ellos. Ellos le reclamaban porque no seguían la tradición de los hombres, que tenían que lavarse las manos antes de comer. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los mandamientos del hombre, ¿hacia dónde nos llevan? A quebrantar los mandamientos de Dios, hermanos, de Dios. Y nosotros tenemos que tener la convicción de que sobre todo, toda ordenanza de hombre, sobre toda tradición de hombre, hermanos, tiene que prevalecer la palabra y la ordenanza de nuestro Creador. Por ejemplo, apenas pasaron el año nuevo, ¿no? Navidad. ¿Y eso qué es, hermanos? Tradiciones de hombres. Y si nosotros seguimos esa tradición, ¿qué pasa? Estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Lo estamos quebrantando, hermanos, de verdad. Y muchas veces pensamos que nosotros así adoramos y glorificamos a nuestro Dios viniendo los sábados y haciendo. No, hermanos. Fíjense que la adoración para nuestro Dios es muy extensa, hermanos. Por eso Él nos pide que tratemos de vivir en la santidad. Apocalipsis así lo dice, hermanos. Dice, si quieres santificarte, santifícate lo más que puedas, más y más. Pero también ahí está la otra opción. Si tú quieres ensuciarte, ensúciate más y más y más. No me recuerdo ahorita el texto, si alguien me quiere ayudar, que dice que a veces el hombre no se arrepiente porque el castigo no llega inmediatamente, hermanos. Mi hermano Toniel, ¿no se recuerda el texto, hermano? ¿Dónde, hermano? A ver, el capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 11, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Sí, hermano. Sí,
Pues ahí nos enseña la palabra de nuestro Dios, hermanos, que debemos de irnos santificando. ¿Sí, hermano? Eclesiastés 8:12. Sí, a ver, si alguien tiene Eclesiastés 8:12, es el que buscaba, hermanos, porque muchas veces nosotros tendemos a hacer caso omiso de las advertencias de nuestro Dios. Ya nuestros hermanos ahí nos dieron una referencia que cuando venga la ira de Dios, hermanos, no va a haber ninguna excusa. Desde el 11 al 12. A ver, de Eclesiastés, sí, hermana, por favor, desde el 11 y 12. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, y nos regresas al 11, hermanos. Dice, porque no se ejecuta luego la sentencia. Nuestro Dios tiene una sentencia para toda la humanidad, hermanos. Hay una sentencia para todos. Viene un juicio de Dios para la humanidad. Pero como no lo estamos mirando, que se lleve a cabo aún, hermanos, dice ahí, sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno para hacer el mal. Hermanos, como ahorita un ejemplo que yo les voy a poner, con Trump, que habló que iba a deportar, ¿qué hacemos? ¿Nos andamos qué? Ay, Dios mío, escondiendo y buscando y avisando unos a otros, mira que hay un retén, estamos pasando para que no nos lleven a nuestros países, ¿verdad? Tenemos miedo, hermanos, porque vemos que la ley que él firmó se está ejecutando inmediatamente. Con nuestro Dios, hermanos, nosotros no tendemos a hacer eso. Como vemos que la sentencia de nuestro Dios tarda, seguimos en la misma condición de estar haciendo pecado, de estar desobedeciendo a las cosas de nuestro Dios. Pero dice allá, hermanos, en Malaquías, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, entonces se va a echar de ver el que le sirvió, el que le adoró con espíritu y en verdad, y el que no, lo hizo, hermanos. Por eso nuestro Dios nos está recomendando desde hace muchos años atrás, hermanos, desde que el hombre cayó de la gracia de nuestro Dios, Adán y Eva, desde ahí viene el plan de salvación de nuestro Dios para toda la humanidad. No es exclusiva, hermanos, de un pueblo, no. Es para todo el mundo. Por eso dice ahí que todo el que crea en el Señor Jesucristo no se va a perder, sino que va a obtener la vida eterna, porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de dar la vida por nosotros, y aún en pendiente en esa cruz de dolor, hermanos, Él dijo unas palabras que debe de resonar en nuestro corazón y en nuestra mente: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el hombre de continuo, ¿qué pasa? Peca, hermanos, peca y peca. Decía ahí, ¿verdad? Dicen en la escuela, decía, no sale de una y se mete a otro, y no sale de una y se mete a otro, hermanos, porque el hombre de continuo está en esa condición, hermanos. Nosotros podemos engañarnos unos a otros, hermanos, pero engañar a nuestro Dios, imposible, hermanos. Por eso dice que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, da un tiempo. Es tardo para la ira, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, hermanos. Pero como ven que esa justicia de nuestro Dios y ese juicio no se ha llevado a cabo, ¿qué pasa con la humanidad, hermanos? No le importa, hermanos, va haciendo más y más y más y más. Y dice, hermanos, que va a haber un ay de dolor, ¿verdad? De tristeza, hermanos. Porque cuando el castigo de nuestro Dios venga, hermanos, créanme, ya en la escuela se explicaba que nuestro Señor Jesucristo en esta vez, segunda vez, no va a venir como vino la primera vez, hermanos.
hablándonos de la mejor manera para que nosotros podamos enderezar nuestro camino. Él ya viene a ejecutar, hermanos. Él viene, hermanos, ya con el poder de Dios, con Él, hermanos. Y Él ya viene con en otra condición. Viene como un rey, hermanos. ¿Y los reyes qué hacen? Pues, hermanos, ponen en práctica la ley, la justicia, el juicio. Entonces, hermanos, sí vamos a tratar de que nuestro corazón siempre se incline a hacer el bien, hermanos, porque de lo contrario, pues vamos a recibir un castigo que no conviene, hermanos. Vamos a ir a Efesios, hermanos. Dicen que a veces uno dice los proverbios y es para uno, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hermanos, cuando vayan a un lugar, lleven preparado un tema, ¿verdad? Para que puedan desarrollarlo. Y parece que ahora ese proverbio me aconteció a mí. Efesios 4:26, hermanos, vamos a ir en él, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que la palabra de nuestro Dios de verdad es una palabra que sana. Efesios 4:26, ¿cómo dice, hermano? ¿Sí? Adelante, ¿alguien me lo quiere leer? ¿El que sigue? ¿Qué sigue? De adelante, sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hermanos, ¿el mundo está airado? Sí, hermanos, porque ¿quién está reinando en este momento, hermanos? Hermanos, dice ahí que el rey de este siglo cegó el entendimiento para que no se pueda creer a la verdad. ¿Quién está reinando? Pues el Satanás, hermanos, el rey de ira, el que es contumaz, hermanos. Él es asesino desde la creación de la humanidad, hermanos. Él siempre ha hecho a caer a los seres humanos, y hoy no es la excepción. No estamos exentos de eso, hermanos. Por eso dice ahí, Aires, si me vuelves a regresar, mira qué bonito que está en inglés. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, hermanos, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo es el que inyecta esa amargura, ese odio, esa ira en nuestro corazón. Y dice ahí, el que hurtaba, no hurte más. El que odiaba, no odie más. El que adulteraba, no adultere más. El que transgredía los sábados, no lo haga más. El que mentía, no lo haga más. Es la recomendación que nuestro Dios nos da. No lo hagas más. ¿Por qué, hermanos? Sí, el que sigue, hermanos. Sino al contrario, en lugar de hacer malas obras, ¿qué dice ahí? Dice, ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, hermanos, sino la que sea buena para edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención, hermanos. Fíjense que cuando dice que se les puso un sello en la frente, ¿qué, hermanos? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, que nos va dirigiendo a las buenas obras. Por eso dice, no lo contristéis. Porque Él nos recuerda, hermanos, recuerden que Él nos redarguye, Él nos muestra y nos enseña que nuestro Dios quiere que nosotros pues lleguemos a la vida eterna. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, hermanos. ¿Nuestro Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Nosotros tendríamos que tenerla? Sí, hermanos, porque eso hemos sido llamados. Y miren, les voy a decir algo. ¿Cuántos años nuestro Dios nos ha venido hablando a la humanidad? Muchos años, hermanos.
y la humanidad sigue en sus deseos carnales, en sus deseos de servirle a Satán, hermanos. Se oye cruel, se oye feo, pero es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aquí no es nada de que yo soy neutral, no. Estás con nuestro Dios o estás con el adversario, pero estás de un lado, hermanos, no a la mitad, no. Eso no existe en las cosas de nuestro Dios. Por eso Él a través de su palabra nos dice, el que sea frío, de una vez. No sea tibio, porque la tibieza en las cosas de nuestro Dios, no existe, hermano. Sí, la tibieza en las cosas de nuestro Dios no existe, hermanos. Por eso debemos de apresurarnos, hermanos, a recibir el consejo de nuestro Creador, porque nosotros no sabemos el tiempo de nuestra muerte. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Imagínense si nos vamos transgrediendo la ley de Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos? Pues vamos a ser sujetos a juicio, hermanos, y vamos a ser hallados culpables. Y tanto que nos esforzamos por venir los sábados y todo, ¿verdad, hermanos? Para que un sentimiento de ira, de enojo, nos haga perder todo lo bueno que nuestro Dios nos quiere dar. Ahí en Ezequiel, hermanos, 3 nos habla de una atalaya y dice, si tú ves que tu hermano está mal, ¿qué es lo que dice, hermanos? Ve y habla con tu hermano, dile que está actuando de la mejor manera, de la peor forma, hermanos, perdón. Si tu hermano no te escucha, él va a morir en realidad en su pecado, pero tú habrás librado tu alma, porque viste que estaba haciendo mal, ¿y qué pasa? Y no le dijiste. Pero si uno, hermanos, va y le dice al hermano, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, hermano. Entonces la sangre de él ya no cae sobre nosotros. Pero si yo la compadro, no, al contrario, no, sí está bien y que yo te apoyo, no, hermanos, estamos haciendo mal. Entonces, hermanos, dice ahí la palabra de nuestro Creador, que no nos prestemos a las cosas malas, porque hasta en eso, hermanos, tenemos juicio de nuestro Creador, de nuestro Dios. Yo les decía hace un momento, hermanos, de esa historia de esa persona, y es verídica, no estoy inventando, de verdad, hermanos, que cuando una persona se enoja, porque no le complacen lo que ella quiere y como ella quiere, tiende a ser así, hermanos, se enoja, después de ese enojo viene una ira donde ya es para destrucción, hermanos. Yo me acuerdo que cuando estaba niño yo quería chantajear a mi papá y a mi mamá, así enojándome, hermanos, para que ellos me complacieran lo que yo quería. ¿Y saben cuál fue el resultado? Mi mamá chancla y mi papá cincho. Hermanos, con eso dije, híjole, no vuelvo a tratar de hacer eso, porque al contrario, me fue como en feria, dicen ahí. Y no crean que, ya ven que ya antes los papás no pegaban un chanclazo, uno, no, como 10. Y luego enseguidita iba el papá, otros 10, no, pues mejor me compongo, porque vi que el castigo llegó inmediatamente, hermanos. Pues así también nosotros, hermanos, estamos a tiempo de recomponer el camino. Yo sé que, como dice la palabra, hermanos, es una lucha que se vive constantemente, todos los días, hermanos. Pero también dice el canto, Señor, yo no podría solo. ¿En quién debemos confiar, hermanos? En Dios, porque es el único que nos va a esforzar. Decía el rey David en el hermoso canto que entonamos hace rato, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, hermanos. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, hermanos, que Él nos dé esa fortaleza y nos dé esa sabiduría para poder componer nuestra vida, como lo hizo la mujer samaritana cuando se dio cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era el Salvador. Lo reconoció
y inició un camino de santidad. ¿Verdad, hermanos? Así que como la mujer adúltera la encontraron, ¿y cuál fue la reacción de ella, hermanos? De arrepentimiento. Le dijo Jesús, vete y no peques más, porque si tú sigues pecando, tu condición va a ser aún peor. La mujer escuchó el mensaje de Jesús, sí, hermanos, y le siguió con todo su corazón y reaccionó y le sirvió con toda su fuerza, hermanos, hasta el último día de su vida. Así también nosotros, hermanos, hasta el último aliento, pues vamos a obedecer a nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer su voluntad y a guardar sus días de reposo, sus fiestas, su ley de alimentación, su ley de purificación. Como dice ahí, ¿verdad? Pues amar a unos a otros, hermanos. Que cuando uno está enojado, pues sí, ¿verdad? Tiende uno a sentir un poco de rechazo, pero como dice la escuela ahí, cuando llegó la calma entre Esaú y Jacob, ¿qué pasó, hermanos? Se abrazaron y la reconciliación fue genuina, hermanos. Fue pues de amor y todo se perdonó, hermanos. Así que pues nosotros estamos a tiempo, hermanos, de perdonarnos y estar bien con nuestro Dios. Porque si cuando nosotros pedamos la misericordia de Dios y nosotros no tenemos misericordia con los demás, pues no va a haber, hermanos. No va a haber. Entonces, pues ese es el consejo, hermanos, que nuestro Dios a través de su palabra nos da, a que nosotros, la palabra de nuestro Dios fluya en nosotros, fluya en nuestro interior y podamos hacer obras buenas delante del Altísimo, hermanos. No le demos lugar al diablo, hermanos, porque si nosotros abrimos la puerta para que Él entre en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a destruir, hermanos. Nos va a destruir. Él no tiene piedad como la tiene nuestro Dios. A pesar de ser pecadores y de ser faltos delante de Él, nos sigue teniendo misericordia y nos da todavía mucho tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Satanás no, hermanos. Satanás nos agarra y nos destruye hasta lo peor, hermanos. Y nos mata y nos quiere quitar esa vida que nuestro Dios nos quiere dar. Nuestro Dios nos quiere dar la vida eterna y Satanás no está de acuerdo, quiere nuestra perdición perpetua, hermanos. Así que vamos a seguir orándole al Señor. Dice la palabra que la oración pues puede mucho, hermanos. Así que en oración vamos a pedirle al Creador que nos ayude. Le voy a dar su lugar nuevamente a nuestro hermano superintendente, hermanos. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano. Ahí vienen los niños, vamos a darle la oportunidad que también ellos desarrollen su